4 minutos y tenemos a el candidato a la asamblea Mario Cubi aquí conectado en la cabina de la 96.9 FM. Él es el candidato a la asamblea provincial por el partido Construye. Buenos días, Mario, bienvenido. A quienes ven el programa, siempre un gusto poder compartir. Mario es abogado, académico y político ecuatoriano. Para conocer incluso más de él, aparte de obviamente las propuestas, sí sería interesante saber cómo es un viernes de jornada normal de Mario Cubi. Jornada normal es un término interesante. Normalmente muy temprano en la mañana lo primero que hago es ponerme la ropa para ir al gimnasio, porque si no voy a primera hora en la mañana, luego en el día se complica. Luego llego a la casa a desayunar con mis hijos, tengo 2 hijos chiquitos, llevarlos a la escuela y luego empezamos trabajo que dura fácilmente hasta las 6:30, 7 de la noche entre la universidad, soy profesor universitario, el estudio jurídico, y la gestión, tanto en política como en entrevistas. Así que de todo un poco el viernes y pasar a las 6:30, 7, dormir a mis hijos y luego sí vernos o con amigos o con la familia para disfrutar un poco el fin de esa semana. Eso básicamente es lo que hago bien normal. Estos días, sin cambio, son una locura. Empezamos, como ves, desde temprano con entrevistas, luego vamos al territorio a reuniones con varios de nuestros líderes, con dirigentes, con miembros de diferentes asociaciones. En la tarde tenemos caravana. Realmente son jornadas que llevamos de varias semanas ya, a toda velocidad, para darle al Ecuador la claridad y la oportunidad de conocer las propuestas de Henry Cucalón, de Mario Cubi, de Construye, que este domingo anterior tuvo también Carla Larrea, nuestra candidata a la vicepresidenta, la oportunidad de mostrarse al país en ese espacio en el que sorprendió a varios medios de comunicación, ciudadanos en redes, como la mejor del debate vicepresidencial, que además tuvo claridad y contundencia en sus propuestas, y que ahora en un par de días ya el doctor Henry Cucalón en el debate presidencial estoy seguro que las consolidará para que los ecuatorianos sepan que la vía no es pues lo que se trata de vender en algunos espacios que solamente hay que escoger entre dos, sino que realmente es hora de un cambio radical, porque el Ecuador de hoy creo que ninguno de nosotros lo quiere mantener. Mario, usted acabó de decir pues que tiene ya una jornada totalmente copada, obviamente dentro de lo que concierne a la vida profesional y personal. ¿Qué hizo que entonces puedan pensar en esta posibilidad de pertenecer a una curul en la Asamblea Nacional en estas próximas elecciones? Gracias, Diana. Mira, 2 cosas. La primera, siendo muy sincero, la convocatoria de Henry Cucalón. Henry es una persona a la que admiro hace muchísimo tiempo, trabajé con él algún tiempo también. Sé que es por largo la persona más capacitada, con más experiencia, y que de paso en 25 años de vida pública ha demostrado con acciones absoluta honestidad. No hay un solo miramiento a su gestión, ni en administración municipal, ni en la asamblea, ni en gestión pública en el Ejecutivo, ni en la Procuraduría, donde también ha estado. Y eso me hace pensar que finalmente tenemos a una persona que tiene la capacidad de implementar los cambios necesarios, porque entiende cómo funciona el Estado, cómo le entra el agua al coco, y no va a tener que estar improvisando, sino que entiende lo que hay que hacer. Pero además, la segunda es que justamente, yo bien mencionaba al inicio, yo tengo más de 18 años de formación legal, soy máster en Derecho, de hecho en unos días me toca volar entre ida y vuelta de España rápidamente porque voy a defender la tesis de mi PhD en Derecho de Inversiones. Doy clases, he trabajado en el sector privado y público, y llegó un momento en el que me cansé. Me cansé de ser espectador y de quejarme en redes y en entrevistas, y decidí que es hora de dar un paso al frente, particularmente en la Asamblea Nacional, porque es un espacio donde se pueden debatir conceptos y establecer la normativa necesaria para que los ecuatorianos vivamos mejor. Veo mucho candidato a la Asamblea cuyo principal mérito es tener un montón de seguidores en TikTok, otros que ni siquiera aparecen. Te cuento en mi distrito, y de paso aprovecho el espacio para convocarlos, a ver si sueltan un poco ese miedo. Se han convocado ya a 3 diferentes debates y a ninguno han asistido el resto de candidatos. Debo reconocer, Jorge Acaiturri asistió a uno en el Tecnológico Argos, en el que estuvimos solamente los 2. En redes sociales se convocó a varios más, incluso un periodista reconocido de la ciudad convocó a otro, y por ahora nadie se atreve a ir a debatir, lo cual demuestra desde ya la poca capacidad que tienen en cuanto a demostrarle al pueblo ecuatoriano y a los guayaquileños sobre todo
cuáles son sus ideas, cuáles son sus conceptos, no solo pues en el video que les graban ahí con el teleprompter, sino uno a uno, como nos va a tocar en la asamblea. Yo los invito a los guayaquileños, a los ecuatorianos, de que al momento de decidir tengan esto muy, muy en cuenta, porque es facilito repetir como loro lo que le pone un experto en comunicación política ahí en el flyer, pero es difícil entender con profundidad las propuestas y defenderlas con claridad y con conocimiento del derecho. Así que, como ecuatoriano con 2 hijos pequeños, que yo no quiero que tengamos que emigrar de este país, lastimosamente las circunstancias empiezan a hacer que muchos pensemos en eso, he decidido darle una oportunidad a este servicio público para poner mi contingente al servicio del país e implementar las propuestas que estoy seguro ahora podremos conversar que pueden cambiar esa realidad. Había mencionado justamente esa expertise en el tema financiero, algo de lo cual se está preparando, incluso académicamente. ¿De qué manera eso puede influir justamente en el tema de propuestas y mejoramiento ciudadano desde la Asamblea? Mira, te voy a plantear 2 de las propuestas concretas en lo micro, que creo que puede cambiar inmediatamente la realidad de muchos ecuatorianos, y luego a lo macro financiero. Desde lo micro, la primera propuesta que planteamos es eliminar y combatir los cobros abusivos y particularmente los cobros coactivos. Los ecuatorianos quienes nos escuchan, espero no hayan ellos tenido que vivir, pero seguramente conocen de un amigo, de un familiar que ha sufrido este hostigamiento de los cobradores de crédito. Y nadie habla de no pagar, pero hacerlo de manera justa y digna. Tenemos problemas, por ejemplo, en el proceso de Coactiva, donde les retienen fondos, les congelan todas las cuentas y están chupando plata de esas cuentas sin siquiera dar el derecho a la defensa, y en ocasiones cobrando interés sobre interés cuando se quiere refinanciar, cobro de mora, y salen estos gastos de gestión de cobranza que a veces resultan aún más altos que el capital que originalmente se debía. Tenemos, y como yo sí recorro mi distrito seguido y hace mucho tiempo, tengo anotados nombres de gente, el caso de una señora quizás de los más graves, ya jubilada, de la tercera edad, a la que le congelan la cuenta y le chupan la plata de la jubilación, lo cual es ilegal e ilegítimo, pero estos señores de las coactivas lo hacen igual y la superintendencia de bancos igual congela, para cobrarle una deuda de unas letras que hace años supuestamente debía en la CNT por un celular que sacó el hijo. ¿Usted le parece que es correcto que mantengan a una persona mayor, jubilada, sin capacidad de comprar sus medicinas, que tampoco le hagan los hospitales, porque el hijo debía unas letras del celular, sin poderse defender, sino teniendo que buscar de dónde pagar abogado, que tampoco puede porque está congelada la única plata que recibe? Tenemos otro caso de un adulto mayor que es jubilado y discapacitado, al que el IES, como él algún momento fue representante legal en una empresa pequeña que tuvo, y le quedó una deuda que no logró saldar en su momento, hoy se le llevan la plata a la jubilación de la cuenta, va 4 meses peleando y no logra cobrar $1 de su jubilación por una supuesta deuda del mismo IES, siendo ilegal e inconstitucional. Así que con Mario Cubio en la Asamblea vamos a eliminar la coactiva. En la práctica eso se hace con una reforma legal al Código Orgánico Administrativo, eliminando el procedimiento de coactiva. Y ojo, hay que pagar las deudas, nadie dice que no, pero en un procedimiento justo por vía de la justicia ordinaria, en el que se pague capital y un poco de interés poco a poco, de manera que la persona pueda mantener su vida y pueda salir adelante, porque también hay muchos jóvenes, no tan jóvenes, que siguen queriendo trabajar y producir, pero mientras le tienes retenidas las cuentas y lo tienes fregado en la central de riesgo, no puede recuperarse. Así que vamos a eliminar la coactiva y los procesos que hoy abusan de la mala gestión de cobranza de los ecuatorianos. Lo segundo, vamos por la ley un solo trámite que permitirá que los negocios, tanto los nuevos que quieran empezar formales, como los que ya existen y tengan que renovar sus permisos, ya no tengan que pasar este viacrucis que significa andar haciendo filas en el municipio, que en los bomberos, que en el Ministerio de Turismo, que en el ARCSA, que en el Ministerio de Salud, y después al único banco que cobra las cosas públicas y que hay que ir en ventanilla personalmente, sino vamos a la revolución tecnológica que mediante el proyecto de ley un solo trámite va a obligar a que las instituciones públicas se integren en una plataforma tecnológica en la cual uno podrá entrar desde el celular, desde la computadora, llenar la información, escoger las actividades a las que se va a dedicar, hacer un solo pago y recibir de manera virtual todos los permisos necesarios de funcionamiento, ahorrando tiempo, transporte, dinero, y que la gente pueda dedicarse a lo que necesitamos, que es producir y generar ingresos y dinero. Luego, en lo macro financiero, que es necesario para apoyar estos 2 proyectos puntuales, vamos a eliminar el impuesto de salida de divisas y reformar el código bancario para que venga banca internacional. ¿Y por qué esto es importante?
Porque cuando viene capital fresco y banca internacional, que por si acaso, incluso los que ven el fútbol ahí van a haber escuchado del Banco BBVA y el Banco Santander, que anda por toda Sudamérica, menos en Ecuador. Ese capital fresco que llega con bancos internacionales hace que la competencia a los bancos locales les haga bajar las tasas de interés, porque los ecuatorianos también queremos trabajar y producir, pero el crédito o no nos dan o es demasiado caro. Uno va y en dólares le cobran o el 16% si tiene la suerte de que un banco le preste, o el 25, 26, 27% en las cooperativas cuando uno habla de microcrédito. Eso no está bien en dólares. Y si uno se va a Panamá, no le estoy hablando aquí de Europa o Estados Unidos, Panamá que está aquí al frente, sudamericano o centroamericano cercano y dolarizado, las tasas son del 5 o 6%, y eso sí permite pues a un negocio funcionar, a un agricultor arriesgarse un poquito más y no tener que vender sus productos a precio de gallina enferma en la carretera al primero que se cruza. Esos son proyectos en materia financiera, de trabajo y de respeto a las finanzas de los ciudadanos con los que vamos a la Asamblea. 7:55 y seguimos en diálogo con Mario Cubi, candidato asambleísta provincial por el partido Construye. Usted ha planteado unas propuestas interesantes en materia económica, pero hay una realidad que están viviendo actualmente, por ejemplo, los emprendedores, y es el tema de extorsiones, de vacunación. Ellos tienen sus trabajos, ellos incluso también dan empleo, pero han tenido que cerrar esa fuente de trabajo, han tenido que migrar, han tenido que poder buscar otra manera para subsistir, porque justamente desde el gobierno, desde el Estado, no hay esas garantías para poder preservar su integridad, para poder preservar su seguridad. ¿Qué cambios desde la Asamblea se plantearían para poder mejorar esta situación, para poder incluso revertirla de ser posible? Pero por supuesto, sin duda, uno de los grandes ejes era empleo y producción de lo que hablábamos. Ahora, seguridad, que es otro de los ejes centrales y que además, como tú muy bien has dicho, es transversal porque nos afecta la vida, la salud mental y la economía también. Veamos el caso del señor de Sauce 6 que hace unos días se hizo viral, al que lo atacaron y le tocó cerrar su negocio, y eso significó 11 personas a la calle. Además de todos los proveedores que seguramente le daban servicios que van a perder ese importante ingreso que estaba generando. Entonces, en seguridad, y aquí a veces me dicen que sea un poco más populista, pero como uno es serio, vamos a decir las cosas tal y como son. Hay que entender que este es un problema serio, profundo y que tiene que ser resuelto de manera integral. El que viene y dice, yo voy a autorizar la pena de muerte, vea, primero, es inconstitucional y ilegítimo, pero segundo, eso no resuelve nada si tenemos todavía jueces corruptos a cargo que los liberan al otro día, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas con Henry Cucalón, con Mario Cubi, con Lista 25 de manera integral en seguridad? Primero, Fuerzas Armadas con mano dura, pero dedicadas exclusivamente a ir a capturar y, si es necesario en enfrentamiento, dar de baja a las cabezas de organizaciones criminales. Para eso son las Fuerzas Armadas, no para andar capturando a niños en barrios populares, a las cabezas directamente. Segundo, vamos a crear, y esto va directo a su pregunta, la unidad especializada de la policía anti-extorsiones, así como existe la UNACE, que hoy es una unidad de élite que todos respetamos, que todos agradecemos. Vamos a esa dejarla exclusivamente para secuestro y crear una unidad similar para combatir extorsiones, porque se necesita policía de élite con entrenamiento especializado, con herramientas de investigación para el tipo de delito que es la extorsión y con presupuesto que le permita combatir de manera concreta, porque es en efecto el delito que más crece y el que además hoy afecta a más cantidad de ecuatorianos, porque de manera permanente en barrios populares, hasta en las casas les están cobrando plata todos los días para no atacarlos, ni hablar de las tiendas de barrio que yo, por ejemplo, recorro la Jimena Popular, la zona de la Floresta, el Gualmo. Si tú vas hace 3 meses y vas hoy, han cerrado un montón de tiendas porque ya no soportan ni pueden mantener los negocios abiertos con la vacuna. Vamos a combatirla con una unidad de élite, pero también en materia de justicia. Vamos a crear los fiscales sin rostro, que se puede hacer bajo la ley. Hay unos abogados que ya han salido a reclamar. Lo que no se puede hacer son jueces sin rostro, pero fiscales sin rostro sí se puede, para darles protección, porque sí es cierto que hay corrupción en la justicia, pero también hay un montón de fiscales y jueces honestos que quieren hacer su trabajo, pero que también se ven amenazados por el crimen organizado, ellos, sus hijos, sus familias, y a ellos hay que darles la protección, tanto de identidad como sin rostro, como la protección policial para que puedan cumplir con su labor y castigar con el máximo rigor de la ley a quienes son los que cometen delitos, pero también a las nuevas penas que vamos a crear para los reclutadores de sicarios,
que hoy reciben muy pocos años, y haremos que esos reclutadores de sicarios y de niños sicarios tengan la misma pena que el sicario. Por lo tanto, serán de 26 a 40 años presos quienes se dediquen a ese reclutamiento. Vamos a eliminar el Consejo de la Judicatura para darle autonomía a la Fiscalía, lo cual va a permitir que actúen con independencia política, porque hoy ese Consejo de la Judicatura es una cueva de ratas que sirve para que los políticos influencien en la justicia. Y finalmente, para cerrar este círculo integral de seguridad, vamos a un plan de rehabilitación que incluya la separación por niveles de peligrosidad real y que los presos tengan que trabajar para mantenerse. Esto es necesario por dos motivos. Primero, para liberar fondos. Casi 40 millones de dólares se gastan del dinero de los ecuatorianos en mantener a gente que ha roto la ley. Eso va a ir directamente a beneficio en materia social, sobre todo al área de salud. Pero lo segundo y quizás más importante, para rehabilitar de verdad, porque el trabajo dignifica. Mario Cubi y Henry Cucalón creemos firmemente, como la mayoría de ecuatorianos, que es necesario trabajar y dar dignidad a esas personas, porque si no, es una universidad del crimen, donde están ahí haciendo nada y el ocio es el padre y madre de todos los vicios que entre ellos están compartiendo. Y hay ejemplos espectaculares. Yo siempre cuento esto de manera personal, porque mi suegra trabajó bastante tiempo en Colombia en procesos de reinserción social y rehabilitación de ex paramilitares. Esto no hay que inventarse el agua tibia. En las zonas rurales de Colombia se armaban cárceles que son más sencillas de hacer en esa zona y no en la mitad de la ciudad como tenemos hoy. Y entonces habían granjas de producción agrícola, porcícola, avícola, donde los presos podían trabajar, se regeneraban la mente, aprendían un oficio y generaban ingresos. Eso rehabilita. Segundo, se les paga un sueldo que sirve para mantenerse ellos y lo restante va a sus familias, que es la otra parte de la crisis social que nadie habla. Esos niños que se quedan en la calle, esas mujeres que se quedan porque dependían del ingreso de esa persona que fue presa, que son víctimas del crimen organizado o están tirados, a esos sueldos también va para ellos, para mantener esa gente, para mantener esas familias. Y finalmente, como les mencionaba, liberamos fondos que pueden ir al área de salud. Así, combate con mano dura, reforma en la justicia y rehabilitación con trabajo real, cerramos y empezamos un proceso de recuperación social, porque vemos este año que un gobierno de improvisados que solo habla de militares por todas partes no ha logrado en lo más mínimo mejorar la seguridad. Por más publicidad que hagan los ecuatorianos en la calle, sabemos que la cosa está cada vez peor. 8:01 y estamos por cerrar el diálogo con Mario Cubi, candidato a asambleísta provincial por el partido Construye. Mario, un mensaje final para la selecta audiencia de la 96.9 FM que está todavía quizás indecisa, ¿no? por el tema de asambleístas, por el tema de, en general, de las elecciones que van a ser el 9 de febrero, los comicios próximos. Gracias, Diana. Mira, a los ecuatorianos el siguiente mensaje. Este 9 de febrero es nuestra oportunidad para escoger bien, para escoger un cambio radical que nos permita salir del lugar en el que estamos. Si ustedes creen que las cosas están bien o que han mejorado, tienen todo su derecho a pensarlo y a buscar la reelección de un gobierno o buscar que regrese un gobierno que tiene a su presidente, vicepresidente y ministros sentenciados y prófugos. Este momento los invito a que reflexionen, a que el día domingo vean a los candidatos presidenciales, a que revisen sus hojas de vida, a que vean las acciones que demuestran mucho más que las palabras y entiendan que es necesario alguien que sabe cómo funciona el Estado, que ha demostrado honestidad, y esa persona por largo es Henry Cucalón. Revisen las propuestas, voten con sinceridad, voten con el corazón, no se dejen engañar por esta idea de que hay que escoger solo entre dos opciones. En la primera vuelta podemos escoger al mejor, en la segunda podremos ver por qué es de entre uno y otro. Ahora escojan al que ustedes consideren es el mejor para resolver de manera práctica los problemas que sufrimos todos los días. Gracias. Esas fueron las apreciaciones del candidato al asambleísta Cubi por Construye. Cuando son las 8:03, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en la 96.9 FM. Las entrevistas y el análisis que importan en tu noticiero de confianza.